título es No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es una expresión muy común que escuchamos en las religiones, especialmente, ¿verdad?, cuando no comprenden que la bendita ley del Eterno no ha sido abrogada. Y pues vamos a estar elaborando en este interesante tema, amados, porque la realidad es de que para los que nos la pasamos estudiando la Escritura, nos damos cuenta que hay algo que no está correcto cuando decimos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, así dice la Escritura, pero es que no entendemos a qué ley se está refiriendo. Porque, como sabemos nosotros, en la mentalidad hebrea hay una serie de diversas leyes que componen la bendita Torá. Y es por ello que la palabra Torá significa instrucción. Y como hemos elaborado anteriormente para nuestros hermanos de Judá, ellos consideran Torá hasta el Talmud, la Mishnah, todos los escritos extrabíblicos que ellos tienen también le llaman Torá. Porque simplemente la palabra Torá es instrucción, una serie de leyes dadas. Y es lo que precisamente encontramos en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, como se conoce en griego. Y pues con esta cuestión, ya entendiendo que es una serie de diversas leyes, por ejemplo, leyes morales, leyes de ética, ¿verdad?, leyes civiles y leyes que nos ayudan, en otras palabras, ¿verdad?, que tienen que ver con las citas que el Eterno ha puesto a su pueblo para que atiendan las fiestas del Señor, como le conocen algunos. Pero cuando venimos entonces a ver ciertas palabritas del Brit Hadashah, del pacto renovado, o el Nuevo Testamento, como llaman algunos, nos damos cuenta que si no se tiene una mentalidad hebrea, no vamos jamás a realmente comprender lo que está escrito allí, en ese pacto renovado, o Brit Hadashah, o Nuevo Testamento. Y mientras no tengamos esos lentes hebreos, amados, no vamos realmente a sacar la esencia de lo que se nos está enseñando. Por ejemplo, en este pasaje donde dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, queriendo decir que hay una ley específica que tenemos nosotros que encontrar, de la que el apóstol está hablando aquí, porque seriamente no se puede referir a toda la enseñanza de papá, ¿verdad? No se puede referir a los mandamientos del Eterno, que en realidad, mientras exista el cielo y la tierra, como dijo Yeshua, deben de permanecer válidos. Y es por eso que Yeshua también nos dijo que aquel que enseñe a violar el más pequeño de estos mandamientos, también será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que los enseñe a cumplir, entonces este será llamado grande en el reino de los cielos. Y se da cuenta, y hemos elaborado también el tema del reino de los cielos, porque ya estamos en el reino de los cielos, lo estamos acrecentando para la venida del Rey, para que cuando Él venga tenga a quien gobernar y sobre quién reinar. Bueno, pero volvemos a la cuestión entonces de estas leyes. Hay entonces que identificar cuando el apóstol usa estas palabritas que probablemente cuando se tradujeron al griego o se escribieron en griego, se perdió realmente el verdadero significado concerniente a ese tipo de ley que está hablando el apóstol Pablo, o cualquier apóstol de hecho.
Y es por eso tan importante, amados, entender y comprender que hay una necesidad grande de que podamos ser nosotros maestros de la ley de Dios. Porque mientras no podamos nosotros, oiga bien, manejar el instrumento que debe ser por excelencia nuestro, o sea, la ley de Dios, la herramienta por excelencia del creyente, entonces jamás vamos a comprender lo que está escrito en el pacto renovado. Porque después de todo, lo que es el pacto renovado es un conjunto de cartas que los apóstoles hicieron, conocedores de Torah, quienes, oiga bien, se comenzaron a comunicar por carta, porque ya estaban lejos, esparcidos. Y por medio de esas cartas es que se edificaban ellos, es que se aconsejaban ellos, es que se, vamos a decir inclusive, no era nada más por medio de cartas, sino que había enviados. De ahí nace entonces el término apóstol, que era simplemente un enviado para mirar la situación de las demás congregaciones, para ver si había necesidades, y si las había, entonces con ese mismo enviado les enviaban dinerito, plata, para ayudarlos, una ofrenda. Pero volviendo entonces a la cuestión de la ley que está hablando aquí la Escritura, cuando dice no estamos bajo la ley, dice el apóstol, sino bajo la gracia, está hablando, oiga bien, de la ley del pecado, porque tenemos que ver el contexto. Aquí en Romanos 6:15 dice, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Fíjese qué tremendo, dice aquí, porque está hablando el apóstol Pablo que en realidad no es la ley la que tiene el defecto, sino somos nosotros los que tenemos el defecto. Y es por eso que nos insta a presentar nuestros miembros o los miembros de nuestro cuerpo, oiga bien, a ser santificados por medio de los mandamientos. Pero entonces, ¿a qué se refiere que no estamos bajo la ley? Porque aquí está hablando, en este contexto de Romanos 6:14 también, está hablando de la misma ley, que es la ley del pecado. Es una ley que existe en el ser humano, lo que llaman nuestros hermanos de Yehudá, la mala inclinación, o el Yetzer Hará, que es lo que el apóstol Pablo decía, no es, entonces descubro que no es la ley la que tiene el defecto, sino es mi interior, mi hombre interior, el que consistentemente quiere pecar o quiere violar la ley del Eterno. Y al momento de violar la ley del Eterno, entonces, oiga bien, la ley me sentencia inmediatamente, porque la ley del Eterno es justa. Y cuando decimos que no estamos bajo la ley, estamos diciendo que no estamos bajo los requisitos o bajo la sentencia de muerte que encontramos en la misma ley de Dios por ser justa, pero que a nosotros ya no nos aplica, porque como somos obedientes, entonces no estamos bajo esa sentencia, bajo esa ley. Entonces, si entendemos esta cuestión de esta manera, no estamos bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, dice, estamos practicando, es para obediencia que estamos practicando los mandamientos. Entonces, los que no entienden, oiga, este concepto que estoy hablando el día de hoy, pues hacen papitas y una ensalada con este texto, ¿verdad? Dicen que ya la ley de Dios, oiga, la ley moral, la ley que nos ayuda, también leyes civiles que nos ayudan a vivir como buenos ciudadanos y como buenos vecinos.
entonces eso ya no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser como los anarquistas, que no creen en ningún tipo de ley y que ellos hacen su propia ley conforme van caminando, dicen ellos. Pero es que papá no nos dejó así a la deriva. Entonces tenemos que entender a qué ley se refiere cuando leemos una cuestión con relación a la ley en el pacto renovado, lo que llaman el Nuevo Testamento. Hermana Araceli. Nos dice en Juan 1:17, porque la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua HaMashiach. A Elohim nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como está hablando aquí el Moré, la ley de Moshe fue dada, pero vemos que si conocemos la ley y amamos a nuestro Padre eterno con todo nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, entonces la ley del pecado no nos afecta para nada, porque hemos muerto a esta vida, a este pecado, a esta vida corrupta en la cual nos encontrábamos. O sea, ya no nos afecta, porque usted ya no siente ese deseo de antes de hacer cosas que no debía, porque ha nacido de nuevo. Entonces nosotros tenemos esa bendición. Por eso dice que Yehoshua dice, pero la gracia y la verdad vinieron por Yehoshua. O sea, la gracia siempre ha existido desde el principio. Porque ¿quién es Yehoshua? La salvación de Jehová. Es nuestro mismo Padre eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces la gracia, Él siempre nos ha dado su gracia desde cuando se la dio a Adán y Eva. Cuando tuvieron la oportunidad de entender que no podían estar viviendo en la excusa de echarse la culpa uno al otro, sino aceptar que habían pecado. Y cuando aceptaron que habían pecado, entonces vino la promesa de que nuestro Padre Eterno un día vendría a salvarnos. Y esa es la bendición, esa es la gracia que tenemos, que Él nos dio su gracia y por eso estamos aquí. Y nos enseñó su emet, la verdad, que está en nuestro amado Yehoshua. Por eso es que ahora nosotros, con el conocimiento de la ley del Eterno, en saber qué es bueno y qué es malo, entendemos que nosotros, que somos del reino de la luz, tenemos que buscar lo del reino de la luz, la verdad, la gracia, el amor, la emuná, la justicia. Entonces, tantas cosas hermosas que el Padre nos ha dado, que nosotros conocemos y entendemos cuáles son los frutos que debemos de dar como hijos del Eterno, los frutos del Espíritu, porque se supone que estamos caminando y buscando la perfección en nuestro amado Mashiach, Yeshua. Aleluya, así es, amada hermana. Entonces vemos que la interpretación tradicional dice, el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, por lo que ya no debe estar sujeto a ella. Los que están en Cristo o en Mashiach, bueno, dicen en Cristo, no están bajo el régimen de la ley de Moisés como medio para alcanzar la salvación. Ahora, vamos a ver el verdadero entendimiento de este pasaje, ¿verdad? Dice, déjeme leer el texto, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oiga bien, estamos hablando de que tenemos que cuidar el contexto del pasaje. Está hablando del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, como se le dijo a Caín. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la demanda de la ley, o sea, la ley del pecado. Y ahorita vamos a ir a más textos, pero el verdadero entendimiento aquí es que el contexto nos muestra que Pablo no está hablando de la ley de Moisés, sino de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver en Romanos 7:25, ¿verdad? Porque tenemos que tocar la escritura en este caso. Romanos 7:25, mire lo que dice. Gracias a Elohim, gracias a Dios por Jesucristo,
por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Oiga, la ley del pecado. Entonces estamos hablando de la ley del pecado. Vamos a ver en Romanos verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Ahora entendemos lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando acerca de la ley del pecado. Ya no estamos bajo esa ley. ¿Se da cuenta? Y entonces esta es la verdadera interpretación de lo que estamos leyendo aquí en este texto. Cuando leemos, me gusta esta versión, la que acabo de leer, ¿verdad? Que no estamos... como dice, no estamos bajo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El contexto está hablando del pecado. Ya estamos viendo que el apóstol está hablando de la ley del pecado. Entonces dice, porque no estás entonces bajo esa ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta qué interesante es esta cuestión? O sea, la ley y la gracia no son conceptos opuestos en las Sagradas Escrituras. Ni que quiere decir que uno va a anular al otro, tampoco como muchos piensan, ¿verdad? Pero en realidad, lo que estamos viendo aquí es que la gracia, como hemos estudiado anteriormente, ha existido desde los principios. Dice la Escritura que por la misericordia de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dice que Adán no fue exterminado, al menos nos muestra esto, que no fue exterminado inmediatamente Adán y Eva por su pecado. Eso a mí se me hace como gracia, como misericordia. Y bueno, y si vemos cada personaje en las Sagradas Escrituras, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, dice la palabra del Eterno. Y Abraham, cuántos patriarcas no experimentaron la gracia del Kadosh Baruj Hu. Entonces, lo que vemos en el pacto renovado es simplemente la mayor manifestación de gracia que jamás haya existido, que se nos muestra por medio de Yeshua HaMashiach. Pero no quiere decir que la gracia no existía antes. Amén, aleluya. Y esa es la bendición que tenemos. Dice en el Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado, que es lo que se está hablando. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley, para que fuéramos justificados, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la ley del Eterno, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Entonces es fácil, tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso cuando venimos a Yeshua, cuando lo aceptamos, entendemos que nuestro Padre Eterno nos mandó su salvación, y que nosotros debemos de hacer teshuvá, volver a los mandamientos, morir a esta carnalidad en la cual vivíamos y nacer de nuevo, vivir en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, buscando lo más hermoso que el Padre tiene para nosotros, su justicia, su amor, su fe, seguir esas instrucciones como Él nos las ha dado, de amar a nuestro Padre, primeramente porque Él nos amó primero, cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos.
Y Él nos amó de una manera tan profunda, tan grande, que nos mandó su salvación. Y por eso podemos venir a Él, y por eso es que nos dio la oportunidad de morir a esta carne corrupta y vivir de nuevo en el Espíritu, porque esta carne no tiene salvación. Esta carne, desde el momento que Adán y Eva pecaron, recibió su golpe de muerte y no hay forma de que Él la vuelva a traer. Está perdida. Por eso es necesario nacer de nuevo, para poder tener la oportunidad por medio de su gracia de que nosotros podamos llegar otra vez al Olam Jabá, al paraíso, regresar al paraíso de donde pues nunca debimos de haber salido. Pero sabemos que el adversario, el Hasatán, pues queriendo destruirnos, lo hizo, pero nuestro Padre Eterno nos ha regresado cuando nuestro amado Yehoshua a eso vino, a atraernos a Él, a sanar nuestros corazones, a sanarnos de todas las heridas que el enemigo nos hizo a través del tiempo, y pues nos dio esa oportunidad de podernos gozar en Él, de conocerlo, de exaltarlo, de vivir en esa vida en el Espíritu, de llenarnos de su amor. Y que no nomás nos llenemos, sino que lo demos a los demás de la misma manera que Él nos ama, que también nosotros nos preocupemos por nuestro hermano. Aleluya, así es, amada hermana. Y bueno, quiero compartir aquí algo que encontré en un libro que se intitula Renovando Nuestro Entendimiento. Usted lo puede descargar gratis en nuestra librería virtual. Y aquí, bueno, no tiene número de página, déjenme ver. Sí, aquí en la página 54 en adelante está un ejemplo. Dice, tenemos ejemplos de que la gracia existió de mucho tiempo atrás, pero él cita a Noé, ¿verdad? Donde leemos ahí en el capítulo 6, ¿verdad? De Bereshit, verso 8, donde dice, Noah halló gracia ante los ojos de Jehová, incluso antes de que la ley fuera dada por escrito, ¿verdad? Otro ejemplo de que la justificación es y será siempre por gracia es Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15 al 17. También Moisés se nos dice que halló gracia delante de Jehová en Éxodo capítulo 33, verso 12 y 13. David expresó en el Salmo 32 este mismo concepto. Y pues ahora Pablo también dice en esta carta, expone claramente en el capítulo 4 esta enseñanza, poniendo a Abraham y a David como testigos de dicha doctrina, o sea, de la gracia. Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Porque sigue diciendo este libro con relación a por qué está esta falta de entendimiento en muchas corrientes religiosas, ¿verdad? Y bueno, dice, el idioma griego del tiempo de Pablo no poseía grupos de palabras que correspondieran a, por ejemplo, legalismo, legalista y legalístico. Esto significa que le faltaba una terminología, aleluya, conveniente para expresar una vital distinción, lo que sin duda obstaculizó seriamente el trabajo de clarificar la posición cristiana respecto a la ley. En vista de eso, pensemos que siempre deberíamos estar listos a considerar la posibilidad de que las declaraciones paulinas, que a primera vista parecen menospreciar la ley, estaban realmente dirigidas no contra la ley en sí, sino contra el mal entendimiento y el mal uso de ella. Pero ahora tenemos una terminología apropiada en este terreno tan difícil en el cual Pablo fue pionero. O sea, en otras palabras, amados, debemos de entender que como hay una diversidad de leyes, en cuanto nosotros encontramos la palabra ley en el pacto renovado, tenemos que investigar y ver el contexto de qué ley o a qué ley se está refiriendo. Porque si no, entonces vamos a hacer lo que muchos hacen, envolver toda la ley en una bolsita y tirarla a la basura, ¿verdad? Y eso no es de papá, porque papá no dio sus mandamientos para que los desechemos, ¿verdad? Entonces, el mayor, oiga bien, acto de amor dado a la humanidad, al menos hacia el pueblo de Israel, fue los mandamientos de Dios. ¿Y por qué es
los mandamientos de Dios es el acto más grande de amor. Bueno, aparte de Yeshua HaMashiach, que viene a ser lo mismo, porque Él es la palabra del Kadosh Baruj Hu, Yeshua es la palabra viviente. Entonces, los mandamientos es la palabra viviente del Eterno. ¿Cómo nosotros vamos a desechar los mandamientos del Eterno si son mandamientos de moralidad, de justicia, para poder vivir en shalom con nuestro prójimo? ¿Verdad? ¿Qué entonces debemos de hacer? Investigar esta palabrita y a qué se refiere. No es a la ley del Eterno, sino a la ley del pecado. A la ley del pecado. ¿Qué fue lo que fue crucificado en la cruz? Dice, clavando los decretos establecidos en nuestra contra. No dice que es la ley de Dios. Dice que era la sentencia que nos tocaba sufrir a cada uno de nosotros, lo que fue clavado en la cruz y que cargó nuestro Mesías. Amén, aleluya. Perdón. Abba es maravilloso. Dice aquí en Ezequiel 18, el que no diere a usura, ni prestare a interés de la maldad, retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis estatutos caminare, y guardare mis ordenanzas, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová Adonai, nuestro Señor. Así es que, amados, ahí nos dice claramente qué es lo que el Padre quiere que hagamos, que seamos justos. Entonces, ¿en qué nos va a estorbar la ley del pecado? Y esa es la situación que el pueblo no ha entendido, que esa fue la que fue clavada en el madero. Esa ley del pecado que nos traía bien agarrados, que tan fácilmente que hacíamos cosas que no le agradaban al Eterno, porque no conocíamos la vida del Espíritu, no habíamos nacido de nuevo, por lo tanto, pues todavía el pecado nos tenía en esclavitud. Pero a eso vino nuestro amado Yehoshua, a libertarnos de ese pecado, y ahora podemos guardarnos porque hemos sido justificados en nuestro amado Yehoshua. Es por eso que ahora podemos amar a nuestro hermano, podemos entender las maravillas de la ley del Eterno. Así como el salmista decía, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya hubiera perecido en mi aflicción. Y esa es la forma que vive aquella persona que todavía vive la ley del pecado. Vive pereciendo día a día en esa aflicción, queriendo quitarse la vida, a todo lo mira mal, amanece y no mira las grandezas del Padre. Entonces, pero qué bendición que nosotros podemos gozarnos en nuestro amado Padre eterno por nuestro amado Yehoshua. Amén, así es, amada hermana. Déjeme compartir aquí un texto más porque ya se nos acaba el tiempo. Y otro texto mal entendido es Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya ves? Cristo tiene un fin. Perdón, la ley tuvo un fin y es Cristo, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, dice. O sea, en cuanto vino Cristo, la ley quedó anulada y quedó terminada, se acabó. Pero no está diciendo esto la Escritura. Vamos a ver Santiago, vaya conmigo, a Santiago 5:11. Y leo aquí, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Entonces también ya el Señor tuvo un fin. Entonces estamos entendiendo mal la Escritura, ¿no? Porque aquí dice que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero no quiere decir que el Señor tuvo un fin, sino la palabra fin es usada como propósito. ¿Sí? Vamos a leerlo de esa manera. Habéis visto el propósito del Señor. O sea, el fin del Señor es el propósito del Señor, que es misericordioso y compasivo. Y ahora retornamos al texto Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Vamos a leerlo correctamente, porque el propósito de la ley es Cristo. O sea, llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿es necesaria la ley
para poder entender, oiga bien, la justicia que Cristo me está dando. ¿Se da cuenta? Porque ese es el fin de la ley, llevarme a Mashiach. Y por eso Yeshua dijo, si escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Oiga, cuando dijo eso no había Nuevo Testamento. Está hablando acerca de la ley del Eterno, está hablando acerca del todo lo que es lo que llaman Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo. Así que, amados, hay que buscar y hay que esforzarnos para entender, para tener una comprensión correcta de lo que estamos leyendo en el Brit Hadashah y no hacer como hacen otras personas que hacen completamente un desastre con estas escrituras diciendo que la ley ya no sirve para nada. Oiga, que los mandamientos de Dios no son necesarios. Entonces podemos matar, podemos robar, podemos meternos con nuestros prójimos, con nuestra familia. Todas esas cuestiones estarían correctas. No, tenemos que cuidar los mandamientos de Dios. Amén. Venga también a mí tu misericordia, nos dice en el Salmo 119:41. Oh Jehová, tu salvación conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas, y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Aleluya. Y esa es, pues, cada uno de nosotros, amados, que amamos a nuestro Padre Eterno, amamos sus mandamientos y nos deleitamos en ellos. Aleluya. Así es, amada hermana. Y mire que ahorita que tocó usted el tema, yo recomendaría a todas aquellas personas que creen que la ley ya no es necesaria, que la ley de Dios ha quedado clavada en la cruz y que la ley de Dios, los mandamientos de Dios están caducados. Les recomiendo que se tomen una cucharada del Salmo 119 cada día o 3 veces al día si es posible, para que aprendan que la ley de Dios es lo que el justo tiene que tener en su mente día y noche y que debe de amarla. Y dice, levanto mis manos a tus mandamientos, dijo David. Y qué bonito es cuando nosotros entendemos que los mandamientos de Dios están puestos para nuestro beneficio y que cuando nosotros los obedecemos no estamos bajo la ley del pecado. Aleluya, ese es el entendimiento correcto. Bueno, amados, estamos llegando al final de este programa. Hermana Araceli, sus últimas palabras. Amén. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Y es lo que hacemos, amados, cada día. Meditar en sus estatutos, meditar en sus bendiciones, en sus promesas, en sus pactos, en todo lo que nos ha dado, en los cuales nos podemos gozar y estamos firmes, parados en la roca, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado con nosotros y nos ha dado sus promesas para que nosotros caminemos en ellas y tengamos vida eterna en Yeshua HaMashiach. Aleluya, así es, amados. Bueno, hemos llegado al final de esta programación.